La anterior. La anterior. Es, luego la siguiente. La siguiente. Sí. Sí. Los indígenas contemplaban como un eterno conflicto la sucesión del sol, la luna y las estrellas, y por eso se sentían obligados a ofrecer su sangre, los sacrificios humanos, para permitir la permanencia del sol y con ello de la vida. Pues en la imagen plasmada en la tilma de Juan Diego todo está superado. El sol sostiene con una mano la túnica, con otra mano el manto, indicando esa unidad cósmica entre el cielo y la tierra que viene a través de Jesucristo, ¿verdad? Viene a través de Jesucristo. Luego, otra cosa interesante es que la Virgen aparece de pie sobre el centro de la figura de la luna. Esto nos hace remontarnos a la Virgen del Apocalipsis. Hay un pasaje del Apocalipsis que dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Eso es para lo que significaba mucho para los españoles, pero para los aztecas tenía otro significado, porque en la etimología azteca de México significa mezcli, que es luna, ji, centro, y co, en. O sea, la palabra México, su raíz quiere decir en el centro o en el ombligo de la luna. O sea, esto hace referencia a su tierra. Y en la imagen de la Virgen de Guadalupe está en el centro de la luna, está indicando que ella viene a esta tierra, a México. Por otra parte, en la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe no viene la serpiente, como en otras imágenes de la Inmaculada. Los españoles del periodo virreinal, por ejemplo, relacionaban mucho a la Virgen de Guadalupe con la Inmaculada Concepción, porque pues, ella se aparece en la octava de la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. Pues bien, para los pueblos mesoamericanos la serpiente no es símbolo del mal, como nosotros lo tenemos o como lo tenían los pueblos, el pueblo de Israel, etc., sino para ellos la serpiente es algo positivo, y por lo tanto aquí pues no aparece esa imagen de la serpiente en la Virgen de Guadalupe. Luego, el quinto aspecto es el material, o sea, un ayate, una prenda de vestir usada por los indígenas. La tilma, la palabra tilma es como más genérico, puede haber tilmas ricas o pobres, y en cambio la palabra ayate es la tilma de material burdo. Eran hechas con hojas de maguey, por lo tanto es un material totalmente inadecuado para una pintura. Ningún pintor se le hubiera ocurrido hacer una pintura con este material. O sea, se hubiera buscado otro tipo de material. Y además de que, por ejemplo, si uno ve, cuando un pintor hacía una pintura, pues buscaba que la pintura no se pasara a la parte de atrás, ponían lo que se llamaba el aparejo, para que la pintura no se traspasara. Pues la Virgen de Guadalupe no tiene aparejo, porque uno lo puede ver de la parte de atrás y están los colores perfectamente claros. Entonces un pintor jamás hubiera hecho
algo así, ni hubiera escogido este material. Pero el ayate también representa a la persona. ¿Por qué? Porque el matrimonio entre los indígenas se hacía anidando la tilma del varón con el huipil de la mujer. Era así como ahora son los anillos, por ejemplo, en el rito del matrimonio, o las arras. En ese entonces era que se anudaba la tilma del varón con el huipil de la mujer. Entonces la tilma es símbolo de persona, de persona. Esto es otra forma de adaptación a la cultura indígena. Ahora, otra cosa también eran las flores que están presentes en la imagen, o sea, en la túnica de la Virgen, pero también están presentes en el relato de las apariciones en el Nican Mopogua. ¿Y por qué eran importantes las flores para ellos? Porque estos pueblos concebían la verdad, la bondad y el valor del hombre como algo que tiene raíces. Una cosa es cierta o es buena si está bien arraigada. Eso era muy importante para ellos. Por lo tanto, una bella flor es evidencia de una buena raíz y la promesa de un buen fruto. Para los indígenas nada había más bello, nada más excelso como don de Dios que las flores, porque las flores eran lo más divino que el hombre poseía en la tierra. Y por ejemplo, en las grandes fiestas que invitaba el Tlatoani, o sea, Moctezuma, por ejemplo, el sumo sacerdote y gobernante, ¿cómo recibía a los invitados? Pues dándoles flores. Esa era la manera como él recibía a los invitados. O sea, las flores en el mundo indígena eran algo mucho más fuerte que para nosotros. Para nosotros es una cosa bella, es algo que pues usamos para dar un regalo para las mujeres el día de su santo, el día de su cumpleaños, etcétera, como un signo de cariño, de amor. Pero para los indígenas las flores eran algo mucho más fuerte. Pues bien, Santa María de Guadalupe quiso que Juan Diego recogiera las flores para ahí, por medio de esas flores, las usó para el milagro de la estampación del ayate. La prueba, ¿no? Sí, como la prueba que pide el obispo. Ahora está también lo de la construcción de la casa sagrada. Aquí voy a adelantar unas cosas. O sea, bueno, el acontecimiento guadalupano logró la transformación de valores culturales y facilitó para los indígenas la recepción del mensaje evangélico. Es más, su contenido es totalmente evangélico. Y esa recepción fue progresiva en los habitantes de esta tierra, se fue dando poco a poco, porque la devoción guadalupana empieza poco a poco y va creciendo. No de un momento a otro llega a ella y ya todo cambia como por arte de magia. Eso no, no va de acuerdo con los documentos históricos, pero sí generó un proceso y poco a poco fue ganando más terreno, hasta ahora que pues, cada vez va siendo más fuerte el número de peregrinaciones y de gente que va a venerar a la Virgen de Guadalupe, y porque ella los atrae, no tanto porque los sacerdotes hagan propaganda,
sino porque ella los atrae. Es algo muy especial, muy único, se puede decir, en el mundo. Y además es algo que no ha perdido vigencia, sino que incluso va tomando más fuerza conforme pasa el tiempo. Ya ha impregnado la cultura de nuestra patria y del continente. O sea, no se ha quedado como cosa del pasado, ¿verdad? Y aunque hay muchos elementos folclóricos en la piedad popular guadalupana, yo creo que lo que ella realiza en mucha gente es algo muy profundo. Esto lo podemos constatar, por ejemplo, nosotros que confesamos en el santuario, donde vemos casos muy patentes en donde la gracia de Dios actúa en personas que van allí, que a lo mejor iban por turistas o por acompañar a alguien, ¿verdad?, que tienen años sin confesarse y que ahí experimentan algo muy especial y pues se acercan a Dios y empieza en ellos algo nuevo. Y eso pues es solo fruto de la gracia divina. Bueno, aquí hay que decir algo muy importante, que la Virgen de Guadalupe también purificó muchas cosas que se tenían de la religión prehispánica, que pues obviamente no estaban bien, los sacrificios humanos y otras cosas, ¿verdad? Pero ella ayudó a que los pueblos mesoamericanos dejaran los aspectos de su religión antigua que eran contrarios a la dignidad humana y a la buena nueva de Jesucristo. Y no lo hizo invitando a la destrucción de los ídolos, como actuaron la mayoría de los misioneros, que era arrasar con lo antiguo que había, que les parecía del demonio toda la religión prehispánica, y arrasar los templos y quemar los códices y acabar con todo, sino que María actuó de manera diferente, mostrando a alguien infinitamente más valioso que los dioses en quienes ellos antes creían, o sea, a Jesucristo nuestro Salvador. Ella viene a comunicar a su Hijo, y eso es algo que debemos de entender todos los que evangelizamos, no llegar destruyendo y atacando a los que piensan de manera distinta de nosotros, como si todo lo que ellos hacen está mal, sino a través de la cercanía, del diálogo y, claro, poniendo bien nuestras convicciones de fe, sobre todo a través del ejemplo que es muy importante. Luego viene otro aspecto que es muy también es relevante en el mensaje guadalupano. El Nican Mopogua nos dice como la Santísima Virgen le señala a Juan Diego: mucho quiero y con intensidad deseo que en este lugar me levanten mi templo. No podemos limitar estas palabras solo a una construcción material. Un estudioso del guadalupanismo, que fue Monseñor José Luis Guerrero, que murió hace como 2 años, comentaba este pasaje diciendo que los mexicanos identificaban la nación con su templo. Siempre en los pueblos prehispánicos la nación se inicia al levantarse el templo y se extingue al destruirse este. Y como ya no había templos mexicanos después de la conquista, que empiezan a destruirlos, pues era una forma de decir que había dejado de existir la nación mexicana. Ahora, en cambio, ella pide un templo para su Hijo, y es una manera de decir que quiere que la nación resurja,
que la nación resurja. También hubiera sido fácil pedirle a San Juan Diego que levantase el templo solicitando la ayuda de sus paisanos indígenas, pero entonces probablemente el templo hubiera sido motivo no de unión sino de división, pues los españoles no lo hubiesen permitido, y aunque lo permitiesen resultaría un lugar indígena, no una casa para todas las gentes de la tierra, de esta tierra. Por eso la Virgen también le dice: ve con el obispo, ¿verdad? Le dice: ve con el obispo, de tal manera que el templo que se va a construir sea para todos, sea para todos. Y entonces le dice a San Juan Diego: le dice a San Juan Diego: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. Es otra traducción: mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto. Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. O sea, también está la otra traducción, que no lo traducen como templo, sino como casa sagrada. Pero también es fundamental para nosotros, porque para nosotros casa, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica? Familiaridad, lugar donde uno no se siente extraño, lugar de encuentro, de convivencia y cercanía con los seres queridos, lugar donde se comparten las experiencias de la vida. Entonces, uno de los retos grandes que se tienen en todas las comunidades cristianas es que la casa, o sea, el templo, sea un lugar donde todos se sientan en familia. Cuando no ocurre esto, muchos fieles se van porque no sienten ese ambiente de familia, de amor, de amistad, de interés de unos por otros. Entonces este es otro aspecto importante. Pero además ella quiere este templo no para ella, sino para dar a su hijo. Dice: ¿dónde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto? Lo daré a todas las gentes. Pues ¿a quién? A su hijo. Porque lo fundamental del mensaje guadalupano es que ella viene a traer a su hijo. María está en función de su hijo, y esa es la misión principal de la Virgen: comunicarnos a su hijo, como pasó en las bodas de Caná, cuando les dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Pues eso es exactamente lo que ella quiere mostrarnos. Y bueno, pues esto trae pues retos siempre a la pastoral. ¿Qué retos brotan de aquí? Pues amar profundamente a nuestra patria y trabajar por ella, que es la nación que María de Guadalupe quiere que se construya. Estar conscientes en la responsabilidad de que los bautizados tenemos respecto a los sectores más desprotegidos, para que en nuestra casa común, nuestra patria, no existan esas diferencias tan lacerantes como existen hoy. Que así como Santa María de Guadalupe pidió un templo para desde allí comunicar a Jesucristo, pues todos los que trabajamos por difundir el Evangelio debemos siempre comunicar la persona de Jesús y no nuestra persona,
no nuestra persona, no buscarnos a nosotros mismos. Ciertamente, después de los terremotos que hemos vivido el año pasado, esta frase de construir la casa sagrada, pues también significa para nosotros colaborar en la reconstrucción de las comunidades afectadas, no solo en el aspecto material, ayudando a las personas que lo han perdido todo, apoyando a las instituciones eclesiales que trabajan en esa reconstrucción, sino también pues, a todas esas personas comunicando esa esperanza para que no se sienta solo, Luego, otro aspecto del mensaje guadalupano es que hay un verdadero clima de iglesia. Hay un verdadero clima de iglesia. El Concilio Vaticano II, en una constitución en la Lumen Gentium, dice lo siguiente: los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles como pastores de la iglesia, y quien a ellos escucha, a Cristo escucha, y quien los desprecia, a Cristo desprecia, y al que lo envió. Pues bien, es impresionante constatar cómo el mensaje guadalupano se sitúa en esa perspectiva eclesial. María, con ser la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, para realizar lo que ella quiere, envía a su profeta, o sea, a Juan Diego, al palacio del obispo de México. Bueno, no era un palacio, era una casa que apenas estaba construyendo, apenas estaba empezando todo esto, entonces era una casa, para que le manifieste lo que ella mucho desea, o sea, que se edifique esa casa. Para un cristiano verdadero, el reconocimiento de la autoridad de la iglesia es un signo de autenticidad, y aquí lo vemos claramente. O sea, la Virgen María respeta el orden jerárquico instituido por su Hijo. En este caso, el obispo tendrá la última palabra. Y Zumárraga pues, todavía no era obispo, había sido nombrado, pero todavía pues, no recibía la ordenación episcopal, ¿verdad? Que fue ordenado obispo hasta el año 1533, tuvo que ir a Valladolid, a España, y ahí lo ordenaron. Pero bueno, era el representante de Jesucristo en estas tierras. Y Zumárraga era una persona muy recta, un fraile franciscano, pero también era inquisidor. Lo nombró Carlos V como obispo de México, porque Carlos V en una ocasión pasó una Semana Santa en el convento donde era prior Fray Juan de Zumárraga, y lo impresionó mucho este fraile. Luego lo encomendaron, él era vasco, y lo encomendaron a una cuestión de brujería que había en esa región, y lo hizo bien. Entonces lo nombra el Carlos V, porque los reyes eran los que nombraban a los obispos, y ya luego el Papa era el que daba la bula, el consentimiento, y ya lo ordenaban. Pero entonces, pues él era inquisidor también. Su actitud ante las religiones indígenas era de rechazo. 6 meses antes de recibir a Juan Diego, en una carta al capítulo general de la Orden Franciscana, que se iba a celebrar en Toulouse, Francia, él se precia de que han 500 templos de ídolos derribados por tierra, y más de 20.000 figuras de demonios que adoraban han sido hechas pedazos y quemadas. O sea, era una persona que pues, no tenía muy buena referencia acerca de la religión indígena.
Todavía no estaba consagrado obispo, pero era quien representaba la autoridad eclesiástica en estas tierras, y por eso la Virgen le pide a Juan Diego que vaya a él. Y esto es una manera de decirnos que siempre debe de haber la comunión con los pastores, no estar en pleito con los pastores, con los obispos, con los párrocos, y a través de la unión con el pastor, pues la unión con la Iglesia universal. Ahora, no era nada fácil lo que se le pedía a Juan Diego, pues para cualquier español, una teofanía, o sea, una manifestación de Dios, o una mariofanía, una manifestación de la Virgen a un recién converso, y una petición de un templo a la Madre de Dios, precisamente donde había estado el templo a la Tonantzin, que era el ídolo de la madre de los dioses paganos que se veneraba ahí en el Tepeyac. Pues obviamente tenía que suscitar recelo y rechazo. O sea, esto que se le pedía a Juan Diego, que fuera allá y que pidiera un templo precisamente donde se había adorado a la Tonantzin, pues no era una cosa inaudita. Pero ¿qué dice el Nican Mopogua? Y habiendo el obispo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto, y le respondió: hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, consideraré la razón por la que has venido. O sea, cualquier obispo sensato hubiera actuado de manera similar. O sea, tenía que parecerle muy sospechoso que un neófito, o sea, uno que apenas se acababa de bautizar hacía unos años, viniera a decirle que nada menos que la Madre de Dios le pedía a él, el obispo, que construyera un templo en un lugar apartado, en un sitio apartado. Y en el segundo encuentro de Juan Diego con el obispo, luego de la segunda aparición, Zumárraga le dice: el gobernante obispo muchísimas cosas le preguntó, y aunque todo absolutamente se lo declaró, que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, Madre de nuestro Salvador, sin embargo no luego se realizó. Dijo que no solo por su palabra su petición se haría, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído, como a él lo enviaba la Reina del Cielo en persona, ¿verdad? Pues Zumárraga no fue nada crédulo, y para asegurarse que Juan Diego no había tenido una alucinación, le exige una señal, y gracias a esto nosotros tenemos el gran regalo de la imagen de la Santísima Virgen. O sea, se ve que el obispo no era impulsivo, examinaba las cosas antes de actuar. Ciertamente Zumárraga pues tuvo la virtud de escuchar a Juan Diego, tratarlo más o menos bien, pero sus colaboradores no lo hicieron así. Actuaron movidos por el fastidio, por actitudes discriminatorias. Les pidió el obispo que lo siguiera, pero como se les perdió en el camino, porque pues el paso del indígena era mucho más rápido que el de ellos, se molestaron, regresaron con el obispo, quién sabe qué cosas le habrán dicho de Juan Diego, y cuando ya le llevaba Juan Diego la señal con las flores, le pusieron muchos obstáculos para actuar. O sea, esto pues es algo importante en la pastoral de la Iglesia. Siempre tratar lo mejor posible a los fieles, porque cuántos se han alejado de la Iglesia por un trato negativo, y cuántos han regresado a ella por un trato positivo, por un trato humano, por un trato bueno. Esto es algo que... Luego, María de Guadalupe alienta a Juan Diego a cumplir su misión. María de Guadalupe invita a Juan Diego a cumplir su misión.
Esto es otra cosa que me parece muy importante. María, al mandar que solo al obispo se le entregase su mensaje y su señal, le confió al obispo un prestigio y autoridad en la mentalidad indígena, un inmenso prestigio, porque lo convirtió en dueño de su imagen, o sea, un amoxua, como le llamaban los indígenas al que cuidaba e interpretaba los códices. Ya Juan Diego, la Virgen lo constituyó su teomama, o sea, portador de la imagen. Era siempre, cuando iban a las distintas guerras, había alguien que era el que llevaba la imagen del Dios, ¿verdad?, en las espaldas. Y siendo Juan Diego un nacehual, un hombre del pueblo, era una forma de decir que el pueblo indígena está llamado no solamente a recibir a Cristo, sino a darlo a los demás. Que a veces en la mentalidad actual, pues como que decimos, no, los indígenas que deben de ser protegidos, que deben de ser valorados, etc. Pero aquí hacen incluso a los indígenas protagonistas y los invita a que ellos evangelicen, porque pues, Juan Diego era representante de ellos. Otra cosa, otro punto, María de Guadalupe alienta a Juan Diego hasta cumplir su misión. Juan Diego, luego de su primer encuentro con Zumárraga, venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió al terminar el día, se vino derecho a la cumbre del Cerrillo y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo. O sea, si había visto a la Virgen al amanecer y regresaba al acabar del día, entonces la mayor parte del día estuvo relegado, esperando, sin probar bocado, tenso ante la entrevista, ansioso de cumplir bien su cometido y pues no lo había cumplido, entonces debía de sentirse muy mal. Por eso le pide a la Virgen que envíe a uno que sea conocido, respetado, honrado, para que le crean. Esto es algo que le dice Juan Diego a la Virgen, porque en verdad yo soy un hombre de campo, soy mecapal, soy cacaxtle, soy gola, soy ala, yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas. No es lugar de mi andar ni de mí detenerme allá donde me envías. O sea, el cacaxtle es esa escalerilla de tablas que habla otra traducción, a donde iba atado un pequeño ciervo, y mecapal es el cinto para apoyar el peso sobre la frente. O sea, con estas palabras estaba diciendo Juan Diego que era un cargador, que envíe a otro más importante, ¿verdad?, para que le crean. Y la Virgen, ¿qué es lo que le responde? Ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes podría confiar que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad, pero es muy necesario que tú personalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice mi voluntad. O sea, él quería decir, yo no soy la persona adecuada, soy gente del pueblo, envía a otro, a mí no me van a hacer caso. ¿Y qué es lo que hace la Virgen? Se sostiene, dice, no, tú tienes que ser. O sea, es una manera de indicar que pues esa obra de evangelización de México que la Virgen pretende tiene que ser obra de los mexicanos, y comprendiendo en esto a todos, indígenas y españoles, y confía en San Juan Diego. Y esto va de acuerdo con el mensaje bíblico de ensalzar a los humildes, porque muchas veces en la Biblia se habla de eso, de ensalzar a los humildes, y aquí pues Juan Diego, la Santísima Virgen está actuando exactamente de esa forma. Bueno, y otra cosa que les quería también, que me parece importante, antes de pasar a las preguntas, es cómo se ve que la calidad
está por encima de todo. Después de la tercera aparición, pues el lunes 11 de diciembre era cuando